Buenas noches, soy Luis Ernesto Arias Soto del grupo Tercero C, estudiante de la Unidad Académica de Derecho con matrícula 2201-5258. Este video es con fines académicos para la materia de Derecho Energético. En este video se explicará la diferencia entre empresa productiva del Estado, designación o nombre en el cual entró las diferentes empresas, por ejemplo Pemex y CFE, en el decreto o más bien reforma que se dio que se dio con fecha del 20 de diciembre del 2013 con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la empresa pública del Estado que se da recientemente la fecha del 31 de octubre del año en curso. Esto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Las principales características de la empresa productiva del Estado es, entre algunas de ellas, que tiene autonomía presupuestal, que su enfoque es ser una empresa que va a la vanguardia, que va con un desarrollo y además de con una productividad económica. Sus ideales era ser una empresa productiva, ser una empresa que se desarrollara, al igual que la idea de trabajar a la par con empresas privadas. Como se vio a lo largo del curso, se trabajaba con empresas privadas para lo que era la extracción o en específico de la búsqueda de hidrocarburos, y ya la empresa de Pemex, afiliada normalmente a empresas privadas para la extracción en áreas que no tenían vasta experiencia o sobre todo, además de los conocimientos, los materiales de extracción petrolera, por ejemplo, en aguas muy profundas, en subsuelos, etcétera. Se tenía asesoramiento o ayuda técnica y práctica de empresas particulares. En la nueva reforma se aborda el punto que ahora será exclusivamente de empresas nacionales, que será únicamente con parte de gobierno del federal, es decir, ya no habrá intervención de empresas extranjeras. Aquí una de las grandes diferencias es que ya no hay autonomía para estas empresas, además de que ya todas las operaciones y demás deben de estar avaladas u observadas por el gobierno estatal, perdón, por el gobierno federal, en específico del Ejecutivo. Por diversas reformas, entre ellas la desaparición de algunos organismos, se veía venir que la organización de estas empresas, sobre todo de Pemex, iba a cambiar. En concreto, el hecho de que ya no cuentan esas empresas con una autonomía de operación o de administración como la tenían antes, en efecto, pues ahora va a depender aún más del Poder Ejecutivo, porque si antes dependía en cuanto a presupuesto, ahora también va a depender en cuanto a su organización, administración. Algunas de las características que se pueden observar de diferencias es que estas empresas, anteriormente empresas productivas del Estado, su enfoque era producir una ganancia o ser una empresa competitiva en el mercado. Actualmente, siendo la empresa pública del Estado, va enfocada a satisfacer la necesidad del pueblo mexicano, de la población, al igual que generar empleos, ser una empresa transparente, tener mayor organización, tener mayor desarrollo, pero esto va enfocado a mejorar la administración interna, más allá de ser una empresa que pueda ir a la vanguardia, que deba de innovarse tecnológicamente, etcétera. Va enfocado a cubrir con la demanda, satisfacer o generar empleos, al igual que ser una empresa más transparente, más, ¿cómo decirlo?, con mayor organización para tener un desarrollo más práctico. Generalmente es un problema o es una situación multifactorial, así que no podría decir que estoy 100% a favor o 100% en contra de alguna de estas denominaciones. Por ejemplo, en empresa pública del Estado actualmente es algo bueno que se quiera buscar como la transparencia, el desarrollo, etcétera, que se busque generar empleos, al igual que en la reforma se ha mencionado el litio, que entre otros puntos se le da facultad al gobierno mexicano para que tenga el control absoluto sobre la extracción de este mineral, el cual va a la alza entre los minerales, hidrocarburos, etcétera, que se utilizan en la actualidad. Otro de los puntos que estaría a favor de por ejemplo, de la empresa pública del Estado, de la empresa productiva,
es que había contrapesos en cuanto a gobierno estatal, gobierno federal ejecutivo, el presidente, etcétera, las entidades que controlaban la extracción, las concesiones, los permisos, etcétera, pero actualmente no. Actualmente con la empresa pública sería control entre el gobierno y entre las entidades encargadas de hacerlo. Ahora el permiso, etcétera, lo va a otorgar el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, y en las demás empresas o demás dependencias solamente tendrían que acatarse a lo señalado. Por lo mismo sería enfocado, o mi opinión sería enfocado a que se desarrolle de la mejor manera. De igual forma, si hay ineficiencias o si las cosas no se están desarrollando, perdón, la empresa pública del Estado no se está desarrollando de manera adecuada, analizar cuáles son las carencias o cuáles son las necesidades para así volver a modificar esta ley, este decreto, para así señalar cuáles serían los pros, contras, etcétera, y así tener unas empresas públicas del Estado que sean beneficiosas para el Estado, que no sean un lastre más, que no sean una carga más, hablando monetariamente, socialmente, que generen estos empleos que prometen, entre otros puntos. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias.